Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de plano inclinado, ejercicios de plano inclinado y diagramas de cuerpo libre. Bueno, no tengo mucho tiempo para hacer los dibujitos, así que los dibujos, por eso tienen mala calidad, están hechos con Paintbrush. Bueno, supongamos que tenemos un cuerpo A, ¿sí? Atado con una soga inextensible, una polea, un sistema de pesas, y acá puedo ir agregando pesitas. Bien, tenemos que averiguar cuántas pesitas se pueden agregar para que este sistema permanezca en equilibrio, o cuántas pesitas se pueden agregar para que este sistema se desplace con una determinada aceleración. Bueno, entonces vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre. Es decir, el diagrama de cuerpo libre es porque sacamos el cuerpo del sistema donde está. Primeramente podemos decir que tenemos una normal al plano, ¿sí? Que es la fuerza que hace el plano sobre el cuerpo. Una fuerza F, que es la fuerza que hace la cuerda. Un peso P, ¿sí? Este peso P tiene una componente en el eje Y y en el eje X. Ahí vamos a poner los ejes, eje Y y eje X. Por eso nos inclinamos, porque todas las otras fuerzas, las otras tres fuerzas, están inclinadas con respecto al peso. Entonces nos conviene inclinar los ejes y calcular todo con respecto a estos ejes cartesianos. Y la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento. Es decir, si decimos que acá vamos agregando hasta que este cuerpo se mantenga en equilibrio, ¿sí? Continúe permaneciendo en equilibrio, quiere decir que vamos agregando fuerzas de este lado, y esto tenderá a subir y esto tenderá a caer, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la fuerza Fr para que este sistema permanezca en equilibrio? La máxima fuerza de rozamiento sería el coeficiente de roce estático por la normal, ¿sí? Esa es la diferencia entre fuerza de rozamiento estática y fuerza de rozamiento cinética o dinámica. La fuerza de rozamiento cinética dinámica es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal, ¿sí? Pero en el caso del coeficiente de rozamiento estático nos da la fuerza de roce estática máxima. ¿Qué significa? Que tengo valores inferiores a esa fuerza de roce estática máxima, pero que son fuerzas de roce y que mantienen el cuerpo en equilibrio. Es decir, no necesariamente la fuerza de roce estática tiene que ser la máxima, ¿sí? La máxima se sacaría en este caso con agregando estas fuerzas acá, es decir, que sería esta F, cuánto mayor tendría que ser la fuerza F para que el sistema permanezca en equilibrio. Eso es lo que nos está preguntando el problema. Entonces vamos a plantear las ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en el eje X, entonces decimos que tenemos hacia positivo, tenemos la fuerza F hacia positivo, hacia negativos tenemos la fuerza de roce y la componente del peso en X, ¿sí? Que es hacia el otro lado. Estas dos fuerzas van hacia el sentido de los negativos. Si decimos que cuál sería esa fuerza, ¿sí? Para que este sistema permanezca en equilibrio, esta aceleración tiene que ser cero. Por lo tanto, todo esto sería igual a cero. Ahora, si lo que estamos hallando es con una aceleración determinada, ¿sí? ¿Cuál sería la fuerza F para que esto tenga una aceleración determinada? Entonces vamos a tener de este lado masa por aceleración, porque el sistema se desplaza sobre este eje, sobre el X. Sobre el eje Y, como no hay desplazamiento, será siempre igual a cero, porque se está desplazando sobre el plano inclinado, ¿sí? ¿Y qué fuerzas tengo sobre el eje Y? Tengo la normal hacia positivo y la componente del peso en X, en Y, ¿sí? La componente del peso en Y y la normal hacia positivo, componente del peso en Y hacia negativo. Vamos ahora al otro ejemplo. Supongamos que vamos retirando las pesitas, ¿sí? ¿Y qué tantas pesitas tendríamos que retirar
¿para qué? ¿Cuál sería esta menor masa o menor peso para que este sistema permanezca en equilibrio? Es decir, ¿cuál sería la fuerza mínima que debería ser el sistema para que esto permanezca en equilibrio? Es decir, tenderá a caerse a medida que yo saque pesas de acá, esto tenderá a irse hacia abajo. Planteemos el diagrama de cuerpo libre. En este caso, si esto tiende a irse hacia abajo, la fuerza Fr tendrá que ser, la fuerza de roce tendrá que ser hacia arriba. Se opone al desplazamiento y tiene siempre la dirección del plano, pero sentido contrario al sentido natural de desplazamiento. Si esto tiende a irse hacia abajo, la fuerza de roce tendrá a ir hacia arriba. De vuelta, la fuerza F, la normal. Pongo NR para que no se confunda con Newton, ¿sí? Cuando vean que le agregué la R, es más que nada para no confundir. Esta es la normal, y acá tenemos el peso. El peso va a tener nuevamente dos componentes, una componente del peso en Y y una componente del peso en X, ¿sí? Acá tenemos los ejes de vuelta, Y, X. Planteamos las ecuaciones. En este caso lo único que cambió es que la fuerza Fr será positiva porque tiene el mismo sentido que el eje positivo de las X. Y lo mismo, si esto es estático, si estamos calculando la fuerza de roce estática máxima, esto tendrá que ser 0. Y esa fuerza de roce estática máxima tendrá que ser mu estático por la normal, ¿sí? En otro posterior haremos algún ejercicio puntual. Bien, entonces tenemos FC positivo, FRC positivo y menos la componente del peso en X, porque es hacia el eje negativo, ¿sí? Esto igual a masa por aceleración, es decir, si estamos calculando esa fuerza F tal que esto se desplace con una aceleración determinada, acá voy a poner esa aceleración y la masa. Y la fuerza de roce tendrá que calcularse con el coeficiente cinético por la normal. Si lo que estamos calculando es la mínima masa que yo agrego de este lado, ¿sí?, para que esto permanezca en equilibrio, la mínima masa, es decir, la mínima fuerza F para que esto permanezca en equilibrio, entonces lo que voy a tener que hallar es con una fuerza de roce estática máxima, es decir, cuál es el máximo de fuerza de roce estática que podrá hacer hacia este sentido. Esta y esta tendrán que ser igual a esta, ¿sí? La componente del peso en X deberá ser igual a la fuerza de roce más la fuerza F, ¿sí? Entonces esto tiene un valor determinado que va a ser peso calculado en la componente. Ahora vamos a hacer un gráfico de cómo hallarlo, ¿sí? Como es la componente del peso en X y la componente del peso en Y según el ángulo, vamos a suponer que este es el ángulo alfa, ¿sí?, el ángulo del plano inclinado. Después hacemos un grafiquito aparte. Estábamos diciendo que esta fuerza F y la fuerza de roce estática máxima tendrá que ser igual a la componente del peso en X, ¿sí?, para que esto permanezca en equilibrio. Esa sería la mínima fuerza F. Bueno, voy a hacer ese grafiquito que les decía, bien. Vamos a graficar primeramente el plano. Vamos a hacerlo así. Graficamos el plano. Acá tenemos el ángulo alfa. Acá vamos a graficar el peso, vamos a hacerlo con otra. El peso. Forma vertical. Vamos a continuarlo. Bien, hacia la vertical tenemos el peso. Nos falta uno,
la perpendicular al plano inclinado. Perpendicular al plano inclinado, ahí la tenemos. Bien, entonces vamos ahora a usar otro color para proyectar sobre este, aquí, ¿sí? Hacemos una paralela al plano y una paralela al otro. ¿Está? Esta es paralela a esta, aunque no lo parezca, y esta es paralela a el plano, ¿sí? Bien, acá me queda formado las componentes en X, componente en Y. ¿Estamos? Bien, si este es el ángulo alfa, vamos a marcarlo, vamos a hacerlo así, como negro, y vamos a marcar un círculo. Para que vean cuál es cuál. Así ya les va a quedar visualmente. Este es el ángulo alfa, ¿sí? Este es el mismo que este porque son opuestos por el vértice. Este es perpendicular a este y este ángulo es complementario a este y este es complementario a este. Por lo tanto, esto es equivalente a esto. ¿Está? Este es el ángulo alfa y este es el ángulo alfa. ¿Estamos? Vamos a utilizar otro color, amarillo, este de acá, a ver si contrasta. Este es complementario a este es complementario a este ángulo es complementario a este y este a este. ¿Se ve? Bien, por lo tanto, si este es el ángulo o este es el ángulo, ¿tá? Decimos, como este es el opuesto, vamos a usar otra porque si no, acá, como este ángulo es el opuesto, perdón, como este segmento es el opuesto al ángulo y este es adyacente, entonces decimos que este lo vamos a calcular con el coseno y este segmento, que es equivalente a este segmento que es la componente en X, lo vamos a calcular con el seno, ¿sí? Si este ángulo estuviera de este otro lado, sería totalmente diferente. En lugar del seno, con el coseno. Es decir, estaríamos haciendo todas las cuentas con el ángulo complementario. Si tenemos que fijarnos muy bien dónde está el ángulo en la proyección del peso en el eje X y en el eje Y. En algún otro video posterior voy a explicar un poquitito mejor cómo hacer el gráfico rápidamente como para entenderlo. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.